Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Y su servidor Tomás A. Belmar Vera, con ustedes hoy para traerle la lección ¿cuándo sucederá el rapto? O la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas son el mismo evento, no un evento primero y después, 7 años después otro, como están enseñando mucho en estos días en que vivimos. Yo lo voy a probar a ustedes con un estudio breve y corto, pero al punto. Y yo puedo estar aquí un fin de semana completo enseñándole en cuanto a la segunda venida o el rapto, como quiera llamarle. La segunda venida, como les dije, y el rapto es el mismo evento. Lamentablemente muchos han alterado esa enseñanza. Eso lo comenzó un europeo de Inglaterra, John Darby, en el siglo XIX. Él dice que el Señor le dio la revelación de que el rapto es una cosa donde Dios levanta la iglesia, el Señor levanta la iglesia antes de los últimos 7 años y después regresa con la iglesia al final de los 7 años. Ningún sitio en la palabra de Dios aparece tal cosa. No es bíblico y por eso estoy con ustedes aquí esta tarde para demostrarles la verdad de lo que la segunda venida de nuestro Señor es, que sucede una sola vez, bien alborotoso, con sonido de trompeta, todo ojo le verá, le dice el Señor. Ese es el verdadero rapto. Mi nombre es Tomás A. Belmar Vera. Me pueden hacer cualquier pregunta al correo electrónico eltiempodelfin@yahoo.com. eltiempodelfin@yahoo.com. Ahí ustedes pueden enviarme un correo electrónico y yo estoy accesible en todo momento para contestarle cualquier pregunta que usted tenga, hasta donde la habilidad que Dios me dé para contestarle. Si no, a mi espalda usted ve ahí el website www.eltiempodelfin.org. Ahí lo está viendo, www.eltiempodelfin.org. Ahí usted va ahí, hay todos los detalles, todo lo que necesita saber está ahí. Encuentra mi información y pueden comunicarse con nosotros. Pues vamos al estudio, en el nombre de Jesús. La segunda venida. Aquí el Señor lo vemos que después de estar 40 días rondando por la tierra, después de haber resucitado, finalmente empieza a ascender hacia los cielos. Mientras los apóstoles ahí presentes con él están mirando hacia arriba, de momento ven que hay 2 varones con vestiduras blancas, obviamente 2 ángeles. Se le presentan, y esto lo encuentra usted en Hechos capítulo 1 versículo 11, y le dicen: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjense que es muy clara la escritura. Ellos fueron muy claros, no le dijeron: este mismo Jesús que veis ir al cielo vendrá primeramente 7 años antes, levantará la iglesia secretamente y 7 años después vendrá y ustedes lo verán venir de la misma manera. No, la escritura es clara y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque en Apocalipsis 22:19
En Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, dice bien claro que si le quitamos, le añadimos, ¿bien?, al libro de esa profecía, Dios va a quitar nuestro nombre del libro de la vida. O sea, vamos a perder la salvación si le añadimos o la quitamos. Usted sabe que creer o enseñar otra cosa diferente a lo que dice la profecía le puede costar a usted la salvación. Y el rapto de dos partes es una doctrina satánica, es antibíblica, no es de Dios. O sea, si usted está pensando y es uno de esos, deje de pensar así, sométase a la Escritura y averigüe por usted mismo la verdad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Proverbios 36 dice: no añada sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Bien? La Biblia dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Aquí está el versículo de la cual yo le estaba hablando, Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Aquí está: si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Mire cómo lo estoy diciendo. Esto es serio. Esto es, las profecías nadie las toma serio, ni nadie las enseña. Estamos viviendo en el tiempo de estas profecías y todo el mundo le huye, nadie las enseña. Dios va a pedir mucha cuenta a los pastores que no le enseñaron a sus ovejas estas cosas del fin, porque hay mucha falsa doctrina por ahí rondando. Y lo más triste es que también la iglesia verdadera está adoptando esta doctrina de la iglesia falsa, de la iglesia tradicional. Y Dios está muy resentido por eso. Mire cómo dice: Dios quitará su parte. ¿Ok? Esto es triste. Dios quitará su parte del libro de la vida. Ahí está. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo lo enfatizo porque esto es serio. No que creer que el Señor viene 7 años después. Yo he oído gente que no, eso no es un asunto de salvación. Entonces le está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Porque es una profecía la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted la enseña de otra manera, le está añadiendo y quitando. Pero tenga cuidado y métase usted en la palabra, escudriñala usted mismo. Y usted verá que muchas de las cosas que le han enseñado están mal enseñadas. Vamos a ver primeramente qué dijo Jesús en cuanto al rapto, en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. Aleluya. Sabemos que en Mateo 24, el discurso del Monte de las Olivas, the Olivet Discourse en inglés, es todo en cuanto al tiempo del fin. Los apóstoles vinieron a Jesús y le preguntaron: ¿qué será del fin del siglo y de tu segunda venida? Y Dios le dio detalladamente todas las cosas que íbamos a ver durante ese tiempo. Cuando llegó al versículo 29, Jesús fue claro y dijo: e inmediatamente, mírelo ahí en amarillo, después de la tribulación de aquellos días. Fíjense que dice después. ¿Qué va a pasar? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué? Cuando dice después, o sea, al final de los 7 años, después de la tribulación. Mire cómo dice: entonces, después de la tribulación, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán a quién, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Alabado sea el Señor. Con poder y gran gloria. Sigamos leyendo. Y el 31. Y dice: y enviará sus ángeles con voz
con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Claramente está hablando de rapto. El Señor viene una vez, ¿ok? Junta a sus escogidos y se los lleva. No dice dos veces, una sola vez. ¿Y cuándo es que esto sucede? Después de la tribulación. Yo puedo parar este estudio aquí y nada más con este verso que yo le enseñé, no hay más nada que buscar. Porque personas aún leyendo estas cosas le buscan una quinta pata al gato, como se dice, y quieren buscar otros versículos para justificar su doctrina de que no es así, de que es de la manera que ellos enseñan, que es 7 años antes. Y aquí dice que no es 7 años antes, que es después de los 7 años, al final de la tribulación. Tenga eso en mente. Pero yo le voy a dar unos cuantos más. Le dije que iba a ser un estudio breve y va a ser suficiente para probarle de que el rapto, la segunda venida del Señor Jesucristo, sucede al final de la tribulación. Aquí se usa la palabra escogido. Escogido. Oh no, eso fue en Mateo, eso fue escrito a los judíos. Ahí se está hablando de los judíos. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué dice la Biblia? Olvídese de lo que dijo el pastor o el evangelista, lo que estoy diciendo yo. Yo nomás le estoy ayudando a encontrar lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dice de los escogidos. En Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿A quién está hablando Pablo aquí? A los colosenses. No es a los judíos, a los gentiles. Los colosenses eran gentiles. Y le está llamando escogidos. Vestidos pues como escogido de Dios que soy, en otras palabras. Santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A los romanos, en Romanos 8:33, Pablo vuelve a llamarle escogido. Aquí está. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Alabado sea el Señor. Este es mi favorito. En Romanos 11:7, y con este ya irrefutablemente sabemos que los escogidos es la iglesia, no los judíos, que habla Mateo 24. Sí, el libro de Mateo fue escrito a los judíos, pero en Mateo 24, cuando habla de los escogidos, que los junta, que mandó a sus ángeles a juntarlos para llevárselos, está hablando de la iglesia, no de los judíos, como muchos enseñan. ¿Qué dice Romanos 11:7? Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Dice que Israel buscaba algo y no lo ha alcanzado. O sea que Israel no lo logró. Pero mire quién dice que lo logró. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Entonces, si Israel son los escogidos, ¿por qué dice que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? O sea, obviamente, aquí se prueba que los escogidos no son los judíos, es la iglesia, porque aquí dice que Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces vemos que los escogidos son la iglesia, alabado sea el Señor. Ya que está eso fuera del medio, vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, 51 y 52. Miren cómo dice Pablo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Cuándo es que nosotros vamos a ser transformados? Incluyendo cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado. ¿Ah? Está hablando de rapto aquí, Pablo. Mírenlo aquí. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero esto es lo que yo quiero que usted vea. ¿A qué? A la final trompeta. Son 7 trompetas. En la última trompeta se suena al final de la tribulación. Dice que esto sucederá cuando a la final trompeta. Usted diría, pero ven acá. Pablo, Juan todavía no había escrito las 7 trompetas. Cuando Pablo dijo esto, pues sabe algo. Yo le voy a decir una cosa. Esto es una profecía. Esto es una profecía. Pablo estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok?
de que iban a ver, ya Pablo sabía de las 7 trompetas, o sea, Pablo no, el Señor es el que le inspiró a Juan las 7 trompetas. Pablo lo profetizó, a lo mejor ni sabía lo que estaba diciendo, pero ya lo sabía, porque aquí lo menciona, porque dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El rapto de la iglesia, cuando dice Pablo que iba a suceder a la final trompeta. Mire, hermano, si usted no quiere entender este estudio, ni quiere entender estos versículos, no lo estoy hablando, o sea, no lo estoy yo asumiendo como hace mucho. Yo le estoy presentando, aleluya, para lo que el Señor me ha llamado a enseñar las profecías correctamente. Este es el ministerio que Dios me ha dado. Primeramente, salvar las almas, evangelizar en cuanto a la salvación. Es lo primero, lo principal. Porque de qué vale la pena que sepa todas las profecías y no esté salvo, sino mi misión principal y de todos nosotros es traer la salvación del alma a todas las almas en el mundo entero. Pero después de eso, el Señor quiere que yo le enseñase en cuanto a las profecías correctamente. Me costó mucho ayuno y oración para que el Señor me enseñara estas cosas correctamente. No voy a entrar en esos detalles porque entonces voy a estar aquí una hora con ustedes o más tratando de decirles mi testimonio. Pero vamos a seguir. ¿Cuándo es la última trompeta? En Apocalipsis 11:15, la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo ¿qué? Grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuándo es que el Señor va a reinar por los siglos de los siglos? A la final trompeta, al final de la tribulación, cuando Él pone pies en el monte de los olivos para salvar a Israel. Claro, la iglesia ha sido levantada momentos antes. Después el Señor con la iglesia, vamos al monte de Megiddo a salvar a Israel, que está a punto de ser aniquilada por el ejército del anticristo. Y el Señor pone pies y ahí salva a todo Israel. Es una historia. Si usted va a Zacarías, capítulo 13, versículo 6, dice que el Señor va a venir con su iglesia, se va a parar allí en el monte de los olivos. En ese momento que los judíos miren en sus cajas y las municiones se han acabado, están rodeados por los ejércitos del anticristo, están a punto de ser aniquilados. Esos judíos se acuerdan de lo que le enseñaron desde niños. Señor, tú nos dijiste que cuando más te necesitáramos es cuando ibas a aparecer a ayudarnos. Y si vas a venir, Mesías, es ahora que te necesitamos. Y precisamente el Señor aparece con su pueblo y se para allí en el monte de los olivos. Y allí vienen los judíos cogiendo y se tiran de rodillas. Señor, por fin viniste, te hemos estado esperando por más de... Y el Señor le dice: pasa a vosotros. Y aquí los judíos le dicen: Señor, ¿y qué son esas marcas que tienes en tus manos? ¿Qué es eso? Y el Señor le responde: estas marcas se me hicieron en la casa de mis amigos. Mire, hermano, ay, en ese momento el Señor, y los judíos ven claramente, el vendaje que tenían más de 2000 años sale de su mente, de sus ojos, y la ceguera espiritual, y pueden ver claramente de que verdaderamente Jesús era el Mesías. Y ellos le dirán a Jesús: Jesús, perdónanos por ser tan tercos, perdónanos, Señor, danos una oportunidad. Y usted sabe lo que pasa cuando verdaderamente hay un arrepentimiento genuino. Y dice la palabra que todo Israel en ese momento va a ser salvo. Oiga eso. Y así será la historia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Léalo. Lea Zacarías capítulo 13, versículo 6. Que es una historia bien tocante. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Había una algarabía en cuanto a la segunda venida.
de nuestro Señor Jesucristo por los tesalonicenses. Pablo fue y le habló y le dijo, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, presta atención al 3. Nadie os engañe. Mire lo que dice, nadie os engañe. Claro, en la misma controversia que había en aquellos tiempos es la que hay hoy. Hay mucho engaño, mucha mentira. Pablo le dijo, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá. ¿Ok? No vendrá. Dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Usted sabe lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, que Jesucristo no va a venir antes de que se manifieste el anticristo. El anticristo se manifiesta primero y entonces, después que el anticristo se manifieste y haga y deshaga por 3 años y medio, entonces al final de los 7 años es que el Señor viene. Aquí está claro, ¿ok? Dice, no vendrá. El Señor no vendrá antes de que se manifieste el hombre de pecado. O sea que el hombre de pecado tiene que manifestarse primero, hacer su trabajo, entonces el Señor viene para destruirlo y echarlo vivo en el lago de fuego junto al falso profeta que arde con azufre. Esto es bíblico. Esto es lo que dice la palabra. No se deje llevar de lo que enseño. Usted mismo escudriñe y usted verá que verdaderamente la enseñanza que ronda por ahí de que va a haber un rapto 7 años antes es mentira del diablo. ¿Cuándo es que viene el anticristo? A la mitad de la semana. Un periodo de 7 años. Muchos enseñan que la tribulación dura 7 años. Para nada. En ningún sitio en la Biblia dice, ¿ok?, que la gran tribulación dura 7 años. Sí, hay un periodo de 7 años, pero la tribulación comienza a la mitad de esa semana. Los últimos 3 años y medio, cuando esto suceda, cuando usted diga ver la televisión algún día y vea un hombre parado en el templo del Señor, así más o menos, reclamando ser el Mesías, o Dios, no sé, de alguna manera él va a reclamar que eres Dios. ¿Por qué él va a hacer eso? Porque durante el pacto de paz, parte del acuerdo va a ser que los judíos pueden construir su tercer templo. ¿Ok? En Apocalipsis 11, el Señor le dice a Juan que mida el templo. No se puede medir un templo si no existe. Y el mismo segunda Tesalonicenses de 1 al 3 lo dice. ¿Ok? Que el anticristo se para en el santo templo de Dios, reclamando de alguna manera que es Dios. Como le iba diciendo, ¿por qué? Porque parte del acuerdo del pacto de paz es que los judíos pueden volver a construir su tercer templo y el sacrificio de animales resume. ¿Por qué el sacrificio de animales? No es que el Señor esté de acuerdo con eso, es porque ellos no creen que el Mesías ha venido. Y los activistas de animales van a estar haciendo muchas demostraciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es este abuso de animales que tienen estos judíos? Y va a llegar a los judíos y va a estorbar al anticristo. El anticristo va a ir personalmente, ¿ok?, al Monte Santo, se va a parar en el templo y le va a decir, basta ya. No hay necesidad de estos animales ni de este sacrificio. Aquí soy yo, el Mesías. Ya no necesitan más de... Entonces, de ahí en adelante es el principio, ¿ok?, de la gran tribulación. ¿Ok? 3 años y medio se le dio autoridad a este hombre, ¿ok?, reinar. Y después de eso el Señor lo echa vivo en el lago de fuego junto al falso profeta. Aquí habla de 2 cosechas simultáneas, el trigo y la cizaña. Todos las hemos oído. Tiene un significado y muchos aún no se dan cuenta que lo que está hablando el Señor aquí es de su segunda venida, de rapto. Mateo 13
del 24 al 30. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranqué también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Dice hasta la siega. No 7 años levanta a uno y al final de los 7 años destruye a los otros. No, dice que tienen que crecer juntos. Esta cosecha, la siega va a ser simultánea. Dios se encarga de levantar su pueblo y de destruir a los impíos a la misma vez. ¿Ok? Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Dice, pero y pero. O sea que a la misma vez la iglesia está levantada, también el Señor, vamos al Monte Santo y allá a salvar a Israel de los ejércitos del anticristo que están a punto de ser aniquilados, como le dije la historia hace un minuto. Es simultáneo. No dice en ningún sitio en la palabra que pasa un rapto 7 años antes. Eso no es cierto. Todos los versículos concuerdan. No se contradicen el uno con el otro. Gloria a Dios. Las buenas semillas son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos de Satanás. El enemigo, Satanás. La cosecha, el fin del mundo. Los segadores, los ángeles. Yo le voy a poner el frosting al bizcocho, como dicen muchos aquí. Mira, hermano, si después de yo presentarle este último versículo que le voy a presentar, y usted aún sigue creyendo que hay un rapto 7 años antes, entonces yo no sé qué decirle. Pero usted que está escuchando, que está viendo, no tiene excusa delante de nuestro Señor. Porque aquí en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. Está hablando de los decapitados, de los que murieron. ¿Cuándo? Durante la gran tribulación. Que no recibieron marca en su frente, o que ni adoraron la bestia ni en su imagen. Está hablando de esta gente, estaban dentro de la gran tribulación. ¿Qué pasó con ellos? Vamos a ver. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces dice, estos muertos que habla aquí, durante la gran tribulación, que fueron decapitados, torturados, dice que cuando fueron levantados en el rapto, que esa era la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Si hubo una resurrección al final de la tribulación, cuando la segunda venida y el rapto, ¿ok? Y la palabra le llama la primera resurrección, entonces ¿cuál es la resurrección que se enseña 7 años antes? Usted ve aquí la contradicción del rapto que hablan 7 años antes. Este versículo, esto aquí es el cuco de esos que enseñan un rapto 7 años antes de la gran tribulación. Y aquí dice que al final de la tribulación, esos que murieron por causa del nombre, por causa de Jesús, que no adoraron a la bestia ni cogieron la marca, que murieron durante la tribulación. Dice que cuando resucitaron en el rapto, que esa era la primera resurrección. Entonces no hubo ningún rapto 7 años antes, porque si hubiese habido un rapto 7 años antes, entonces aquí decía, esta es que la segunda, pero no dice eso porque no hubo ningún rapto, no hubo ninguna resurrección, y fue al final de los 7 años, y eso la palabra dice que es la primera resurrección. Gloria, gloria a Dios. Esto es lo que la palabra le llama la boda del Cordero.
La novia va hacia el esposo, como en el altar, cuando se van a casar, camina por el pasillo hasta el frente del altar, el esposo espera a su novia. Esto es lo que la palabra le llama las bodas del Cordero. No lo que enseñan por ahí que la boda del Cordero es. Pero eso es otro tema y no voy a entrar en ello ahora. John Darby, este es responsable del rapto de 2 partes. Este ahora tiene que darle mucha cuenta a Dios por inventarse tal cosa y tal enseñanza que ha traído mucha confusión y división y le ha costado a mucho la salvación por culpa de este hombre. Gloria a Dios. ¿Tienen alguna pregunta? www.eltiempodelfin.org. Puede ir ahí, website. Toda la información que necesita saber en cuanto a nuestro ministerio está ahí. Tiene cualquier pregunta, también puede hacerlo eltiempodelfin@yahoo.com. Dios los bendiga. Gracias por escuchar y medite en lo que el Señor le ha dicho por medio de este humilde siervo. Dios los bendiga.